Y en este último capítulo de nuestro seriado, Huir y Triunfar, está dedicado a la guarachera de Cuba, a la reina de la salsa, a Celia Cruz. Este año se cumplen ya 20 años de su muerte y esta es la historia de una cantante que tuvo que huir de la revolución cubana apenas se instala el régimen castrista en Cuba y termina coronando e imponiendo la salsa y los ritmos latinos en los Estados Unidos, tanto así que hoy recibe homenajes en los Estados Unidos y su rostro y su nombre forman parte de monedas especiales de colección para honrar el legado de Celia Cruz. Para hablar Que por, de... cier- Ajá. que por cierto, Lila, en las memorias de Celia Cruz se dice que ella supo inmediatamente el día que viajó a México, justamente en 1960, le dan un ticket para ir a México con la Sonora Matancera y ahí mismo, en ese avión, sabía que era un ticket sin regreso. Rogelio Martínez, quien era director de la Sonora Matancera, le dice lo siguiente: este es un vuelo que no tiene regreso. Todos nos quedamos fríos, dijo Celia Cruz en sus memorias. Algunos de los muchachos se pusieron a llorar. Recuerdo que Pedro se quedó serio, me apretó la mano y yo solté el llanto. Dejé a mi mamá, dejé mi tierra, dejé mi vida, dejé mi familia y a tantos amigos. Mi vida, tal y como la conocía, había desaparecido para siempre. Para hablar de Celia Cruz recibimos a Alicia Civita, ella es periodista senior de entretenimiento. Alicia, es un gusto conversar contigo, bienvenida a Zona Éxitos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias. Alicia, ¿qué había sido de la trayectoria de Celia Cruz antes de la Revolución Cubana y cómo ese paso por la Sonora Matancera le permitió después esa salida al exilio que luego tuvo como consecuencia además que su música y sus discos fuesen prohibidos en Cuba? Mira, ella siempre fue una cantante con una voz prodigiosa. Sin embargo, por ser mujer, imagínate, estamos hablando de los 40, de los 50, nunca tuvo la oportunidad de ser la solista de ninguna orquesta en Cuba. Ella empezó como bailarina y cantante en un grupo que se llamaba Las Mulatas de Fuego. Y de hecho llegó a Venezuela con ese grupo. Ella tenía como compañeras a una señora que se quedó en Cuba que se llama Xiomara Alfaro y a Elena Burke, que todavía está cantando ahora con su hija que se llama Malena, también viven en Miami. Entonces ella realmente cantaba en la Sonora, pero no era la vocalista principal. Ella la trataron porque la principal, que era una puertorriqueña, se fue y la pusieron ahí porque para hacer una voz femenina más. Pero cuando la Sonora Matancera empezó a tener un éxito grandísimo en los 50, empezaron a girar por Latinoamérica y ella, cuando pasaron un tiempo en México, decidió quedarse con su marido Pedro Knight, al que ella llamaba Cabecita de Algodón. ¿Y cómo empieza quizás esa instalación Pero en México, realmente ella, perdón, que es su primer destino antes de los Estados Unidos es justamente ¿aló? México, por esto que citaba al comienzo de tener que viajar a México para presentarse con la Sonora? Pero ¿cómo empieza quizás los ¿Aló? éxitos de Eh, esa carrera? estamos teniendo dificultades en la comunicación para que nos pueda escuchar nuestra invitada, pero a ver si nuevamente la tenemos en línea. ¿Ya nos escuchas, Alicia? Sí, nunca te dejé de escuchar, pero perdí la voz de Que justa, la de la... Justamente, Alicia, Justamente, te Alicia, te preguntaba preguntaba sobre sobre quizás ese primer paso por México, cuando fue esa parada, ese destino que toma la decisión de abandonar Cuba y no volver porque después se le prohibió su regreso. su regreso. Bueno, ella en esa época, las relaciones de Cuba con Estados Unidos estaban terribles. Ella primero se quedó en México. Estamos hablando del 15 de junio de 1960, cuando ella tomó esa decisión de quedarse, como muchos atletas lo hacen hoy en día y lo siguen haciendo. Se quedó y después se fue a Estados Unidos, que es donde ella queda totalmente inhabilitada de volver. Pero la realidad es que en esa época
el gobierno de Cuba, o sea, el régimen, les daba, le confiscaba a la gente los pasaportes. Era la época en que mucha gente se quería ir y los artistas y los profesionales de primera línea, imagínate, médicos, ingenieros, toda esta gente se les quitaban los pasaportes porque decían que los necesitaba la revolución. Entonces ella no es que, o sea, la palabra es que deserta, ella se quedó ilegalmente y de hecho nunca más volvió a Cuba. Irónicamente, en Cuba, si tú vas a cualquiera de estos nightclubs, la, la hacen de Celia y se oye la música de Celia, pero ella nunca volvió a su país. Durante Pero una época era prohibida incluso su música. Pero bueno, siempre la gente se las inventa para consumir el material artístico que quiere consumir. Hoy en día se escucha libremente, pero lamentablemente ella no volvió. Y no solo no volvió, sino que se le La, prohibió volver cuando muere su mamá. Ella se entera en el año 61 que la madre está grave de salud, pero se le impide ir y es uno de los dolores más grandes que arrastra. Y en ese libro de memorias al que hacía referencia al comienzo, dice que quiso regresar, pero tristemente ese jamás se dio. sí, sí, No se me o sea, permitió no, aguantarle la mano cuando estaba muriendo. es una realidad trágica que han vivido y siguen viviendo lamentablemente muchísimos cubanos y ahora nicaragüenses. Pero bueno, la suerte que tuvo es que en el 66 eh, ella había ya lanzado un disco como solista y conoce a Tito Puente, al gran percusionista puertorriqueño, y de ahí en adelante su carrera explota de una manera brutal, donde ella se mete de lleno únicamente a la salsa y Tito la lleva a la Fania, que era esta empresa discográfica de música tropical que nació en Nueva York, y ella ahí se convierte en la gran estrella de la Fania, primero con la orquesta y después como solista. Alicia, pero hablando de ya su relación con Cuba, en 1990 va a la base de Guantánamo, donde recoge incluso un poco de tierra y dice que, bueno, ella no volvió a Cuba, pero Cuba volvió a ella. Pero esa visita incluso generó polémica y despertó críticas, incluso en el mundo de la música. ¿Cómo fue interpretado ese viaje de Celia Cruz en 1990 a Guantánamo? Mira, es complicado. Lo que pasa es que Guantánamo es ahí está la base de Estados Unidos. Entonces ella donde volvió fue a la base de Estados Unidos. Uh-huh. Realmente no es que pisó territorio cubano. Y por un lado, la comunidad cubana en Estados Unidos hubo opiniones divididas y para los cubanos fue una especie de traición. Pero ella trató de encontrar como un suelo neutral donde pudiera estar en su país, sin estar legalmente. Ese es el truquito de Guantánamo. Uh-huh. De hecho, lo más interesante de eso es que ella agarró un puñado de tierra y la tierra, de hecho, fue la que la pusieron en su urna antes de enterrarla, para que fuera enterrada con un poquito de tierra de la isla de Cuba. Y ese destierro que además le llevó a ser quizás la única mujer en esa escena de música latina en Nueva York, como ya mencionas, después la Fania All Stars y todo lo que representó ese grupo y para proyectar estos sones, salsa, guaguancó, cha-cha-cha, en los que ella sencillamente brilló. Y hoy, cuando estamos recordando este quinto capítulo en su historia de Huir y Triunfar, es increíble pensar que ya han transcurrido 20 años de su muerte y todos esos actos fúnebres que ella había planificado. Por ejemplo, pidió que su cuerpo estuviese en Miami unos días y que luego fuese enterrada en Nueva York, la ciudad en la que prácticamente brilló y alcanzó la cúspide musical en esa escena del Latin Jazz, de la salsa latina, de la mano de todos estos artistas increíbles. Se hicieron desfiles
multitudinario, es una cosa sorprendente lo que ocurrió en aquella época cuando se dan los actos fúnebres de Alicia. De Celia. Alicia. De Celia. Mira, lo que pasa es que ella vivía en lo que llaman aquí el área triestatal, que son unos condados, imagínate, unos municipios del estado de Nueva York, del estado de Nueva Jersey y del estado de Connecticut. Entonces ella vivía en una ciudad que se llama Fort Lee, que queda frente al Bronx. Entonces ella quería que la homenajeara a su ciudad, en cierta manera, que fue la ciudad que la acogió y donde vivió más largo en su vida, porque ella tenía 77 años cuando se murió. Ahora ella estaba súper enferma y impresionantemente en marzo del 2003, Telemundo le hizo un homenaje grandísimo donde ella cantó con Gloria Estefan, con Marc Anthony, con Olga Tañón, con La India, con Gloria Gaynor, hasta con Patti LaBelle, que es una cantante afroamericana que estaba en su mayor momento en esa época, y bueno, en julio murió. Se fue sabiendo lo amada que era y lo venerada que era. Ahora yo creo que, como tú dices, nunca se pudo haber imaginado la explosión de duelo que hubo en todo el mundo latino y en su ciudad, donde hasta fue llevada con carruajes, caballos, la gente no entendía nada en Nueva York, pero fue una despedida hermosa como ella se la merecía. Bueno, Alicia, ha sido un gusto conversar con usted. Sabemos que tiene un compromiso en este momento para otra entrevista y por eso la despedimos. Alicia Civita, periodista de entretenimiento, hoy acompañándonos a cerrar este 5º capítulo del seriado Huir y Triunfar. Y Lila, he nombrado varios de los extractos de este libro de memorias de Celia Cruz que se llama Celia, mi vida, pero hablando de lo que tuvo que vivir durante la Revolución de Castro, cuenta esto: durante los primeros meses de 1959, tratamos de seguir con nuestras vidas, como siempre, pero era imposible. Esos meses siguientes a la entrada de los barbudos, así los llama Celia, fueron terribles angustias. El régimen se apoderó de todas las compañías, de todos los negocios, de todas las emisoras de radio y de la televisión. La situación se convirtió en un desmadre. Al régimen no le importaba la libertad de expresión artística para nada. Así que la Sonora y yo tomamos la decisión de irnos a México y de trabajar allí, en donde sí había trabajo garantizado. Una noche en el Teatro Blanquita de La Habana, al terminar mi número, todo el público me aplaudió. Ni esperé que se acabaran los aplausos. Viré la espalda y me fui porque Fidel estaba sentado en la primera fila. Al bajar las escaleras del camerino, vino el director artístico y me dijo: Celia, qué pena, hoy no te puedo pagar porque tú has sido la única que no le ha hecho reverencia al comandante. Yo le contesté: si me tengo que rebajar para tener dinero, prefiero no tenerlo. Y además fue acusada incluso por algunos grupos o sectores radicales en los Estados Unidos a principios de los 60 de ser comunista para los Estados Unidos, pero para los cubanos era una traidora. Afortunadamente luego logró esa situación legal que le permitió establecerse en los Estados Unidos, en donde hizo esa extraordinaria carrera musical que hace que todavía hoy su música siga sonando y sea icónica y emblemática de estos géneros musicales. 70 álbumes, 800 canciones, 23 discos de oro y 5 premios Grammy. Esta es Celia Cruz, hoy nuestro 5º capítulo del seriado Huir y Triunfar. 10:32 minutos. Escuchamos